Saludos, amados hermanos. Sean bienvenidos a la clase bíblica del día de hoy. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el pastor José Alfredo Paulino, quien sirve al Señor en la Iglesia Bautista Reformada de Nagua y a quien nos unen fuertes lazos de amistad y de compañerismo en el Señor. Han sido largos años de trabajar junto a Él y con Él en nuestro servicio común al Señor Jesucristo. En este tiempo tan particular en el que nos ha tocado vivir y en el cual el dolor y la aflicción nos toca a todos por igual, puede haber uno que otro hijo de Dios que se esté preguntando: Señor, ¿por qué sufro? Y es precisamente ese el tema que el pastor Paulino va a enseñarnos hoy, va a compartir con nosotros hoy, y él nos va a traer algunas razones bíblicas que nos muestran el por qué es tan necesario la aflicción, el sufrimiento en la vida de todo hijo de Dios. Así que, sin más, les presentamos a nuestro querido hermano y le pedimos que venga y nos hable la palabra del Señor con el anhelo de que sea de gran bendición y edificación para cada uno de nosotros. Sí, muy buenas tardes, hermanos amados y amigos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y de otras iglesias, de otros lugares del mundo que nos ven y o escuchan. Agradecido de Dios y de los hermanos pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Siempre es un gozo y un gran privilegio hacerlo. Quiero darles un saludo muy caluroso en el amor de Cristo de parte de la Iglesia Bautista Reformada de Nagua, en donde el Señor me permite servir como pastor. En esta tarde, en el contexto de la escuela dominical, yo quisiera compartir con ustedes un tema que siempre será oportuno, que siempre será pertinente, y me refiero al tema del sufrimiento y de manera particular al sufrimiento del creyente, del Hijo de Dios. Pero antes de motivar el estudio y comenzar, permítanme orar, buscar la ayuda del Señor. Oh Señor, tú eres bueno, para siempre son cada una de tus misericordias. Mira que nosotros necesitamos tu ayuda para poder exponer tu palabra, y un tema como este, que es un tema que queremos muchas veces evitar, pero que es un tema muy real. Permítenos entender a través de tu palabra aquellas cosas que nosotros realmente no acabamos de entender en el sentido del sufrimiento y las razones por las cuales un hijo tuyo, un hijo del Dios Todopoderoso, es sometido a sufrimiento y de manera intensa. Oh Señor, abre los entendimientos, tú que hiciste de las tinieblas la luz. Por favor, Señor, ilumínanos, de tal manera que podamos, al concluir este breve estudio, podamos estar con una idea más acabada en el sentido de sufrir y saber sufrir, entender por qué, y que en ello tu nombre sea glorificado. Auxílianos, Señor, es en el nombre de Cristo. Amén. Como lo decía, el sufrimiento es algo oportuno, es pertinente. El sufrimiento es un tema actual en cualquier tramo de la historia de la humanidad. Y esto así porque todos, sin excepción, sufrimos.
de una manera que podemos mirarlo es, el sufrimiento es inevitable. Dios mismo lo decretó, y como lo dice Elifaz a Job en el capítulo 5, los versículos 6 al 7, la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Y el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, los versículos 20 y 21, nos dice que para ese propósito fuimos llamados, para sufrir con paciencia y aún más, sufrir injustamente. Y es el mismo Señor Jesucristo que afirma en ese texto que nosotros conocemos también, que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a sufrir. Y en Hechos capítulo 14, versículo 22, Lucas dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, como bien ha dicho alguien, el sufrimiento es orquestado y dirigido por Dios. Él es soberano, Él tiene control de todo. Hermanos, sufrimos. La iglesia de Cristo sufre. De hecho, ha sufrido, sufre y sufrirá. Ahora bien, a pesar de esa realidad bíblica del sufrimiento, tristemente, parte importante de la iglesia de Cristo occidental de hoy no está preparada para sufrir, no está preparada para el sufrimiento. De hecho, en la mayoría de los casos, ni siquiera considera el sufrimiento como una posibilidad. Una actitud principalmente que proviene de la falta de convicción de la realidad del sufrimiento, de la falta de certeza del sufrimiento de la iglesia. Luego, a falta de esa convicción y certeza, no hay una intención definida a prepararse para sufrir y sufrir bien, o lo que es lo mismo, a prepararse para el momento de las pruebas y en medio de esas pruebas glorificar a nuestro buen Dios. Por eso, por esa falta de intencionalidad de prepararse por el sufrimiento, además de eso, existe lo que es un aparente dilema. ¿Cuál es el aparente dilema? Bueno, si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, si Dios es bueno y santo, y amados hermanos, lo es, entonces, ¿por qué no termina de una vez por todas con la miseria humana, con el sufrimiento, y de manera particular, por qué no termina con el sufrimiento de sus hijos? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué, amados hermanos? Y esta es una pregunta que no es nueva. Esta pregunta no surge ahora, ni es exclusiva de un grupo. Es decir, no es exclusiva de los no creyentes. No es una pregunta exclusiva de los creyentes. Es una pregunta que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, al mismo Señor Jesucristo, en Mateo 7, 27, los escribas y fariseos le dijeron que él había dicho que era hijo de Dios, y si era hijo de Dios, entonces ¿por qué el Dios no lo bajaba de la cruz? Ese Dios que él dijo que creía y que era su hijo. Los sufrimientos de la humanidad, amados hermanos, los sufrimientos de la humanidad y de manera particular los sufrimientos del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, es un tema principal en la Biblia. Desde la caída, la humanidad fue sometida a sufrimiento por Dios mismo. Tan temprano como en Génesis capítulo 3, vemos que Dios, a causa de la caída, dice a la mujer que le multiplicaría sus dolores de parto. Vemos también a Dios maldiciendo la tierra.
y condenando al hombre a ganar su sustento con mucho esfuerzo. Del sufrimiento, amados hermanos, nos habla Job, nos hablan los salmos, nos habla David, Salomón, Jeremías, Habacuc, nos habla Lucas, Pedro, Pablo, el autor de los Hebreos, y Juan, allá en su Apocalipsis. El tema del sufrimiento, hermanos, predomina desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, trata de los sufrimientos de los justos y de manera particular del sufrimiento de Job. A propósito, amados hermanos, no sé si a ustedes les pasa como a mí. Al leer el libro de Job, no dejo de preguntarme, ¿por qué sufrió Job? Es una pregunta que diríamos casi obligada para todo aquel que lee a Job. Es el libro en donde se nos narra, se nos dice los sufrimientos de este hombre. ¿Por qué Dios permitió que Satanás sometiera a Job a tan terribles pruebas? Hermanos, Job no sufrió porque él había pecado, no. Dios dice en su palabra, en el capítulo 1, versículo 1 de Job, que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así, de esa manera, se lo presenta a Dios, a Satanás, en el capítulo 1, versículo 8. Le dice, como mi siervo Job, no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que, amados hermanos, Job no sufrió porque pecó. Tampoco Job sufrió por su orgullo. Job era un hombre que caminaba en intimidad con Dios, de continuo se postraba delante de Dios a pedir perdón por sus pecados y también por los pecados de sus hijos. Por tanto, Job no sufrió porque pecó, tampoco por su orgullo, pero tampoco sufrió por su falta de fe. Hermanos, Dios mismo puso a Job como ejemplo. Lo probó delante de Satanás y lo probó delante de sus hijos, de sus amigos. Entonces, ¿por qué sufrió Job? Hermano, fue Dios mismo que permitió todas las cosas y cada una de ellas, de esas pruebas que Dios permitió, a la que estuvo sometido Job, fue a cada una de esas pruebas que Dios mismo permitió que Job fuera sometido. La muerte de sus hijos, 10 en total. La pérdida de todos sus bienes. La pérdida de su salud. Hermanos, Job pasaba día y noche sin ropa, en ceniza, y no podía soportar las llagas ulcerosas en su cuerpo. Y como si fuera poco, la maldición de su esposa. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de Job? Respuesta: para que la fe de Job creciera y Dios fuera glorificado. Como vamos a ver en un momentito en más detalle. Dios sometió a Job a esas pruebas para que su fe creciera y para que el nombre de Dios sea glorificado. Escuchen lo que Job dijo a Dios al final de todas sus pruebas. En Job capítulo 42, los versículos 5 y 6, él le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de todo el sufrimiento, la respuesta de Job: adoración y arrepentimiento. Y yo sé que estamos acostumbrados al arrepentimiento y a la adoración. Pero como bien ha dicho alguien, la adoración debe ser primero para que estemos conscientes que las pruebas proceden de Dios. Mis amados hermanos, hay un desierto que cada hombre, que cada mujer, que cada creyente, que nosotros, cada uno de nosotros, debe cruzar antes de entrar en el reposo eterno. No como paga del pecado, Cristo pagó, sino como santificación, como purificación. Amados hermanos, las pruebas purifican el alma. Job tuvo su desierto,
por así también lo tuvo el pueblo de Israel. Recordemos Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 2 que voy a leer a continuación, cómo Dios probó su pueblo antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Dios había sacado a este pueblo de Egipto de la esclavitud de muchos siglos, de 400 años y pico, y luego Él le da los mandamientos a seguir, lo condujo durante 40 años por el desierto y ahora está ya preparado para entrarlo a la tierra prometida. Pero antes escuchen lo que dice la palabra de Dios de Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 2, dice Moisés a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Versículo 3 de Deuteronomio 8. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Versículo 4. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, versículo 5, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Preguntas. ¿Quién sometió a prueba al pueblo de Israel? Dios mismo. ¿En qué consistieron esas pruebas? Bueno, por 40 años, mis hermanos, Dios lo humilló, así como se oye. De hecho, hasta el punto de ellos tener hambre. Por 40 días, por 40 años, Dios sometió a su pueblo a pruebas. A pruebas. Hermanos, a veces pensamos que nuestros sufrimientos son únicos y que no tienen propósitos. Pero si nosotros creemos en un Dios de propósitos eternos, los sufrimientos también tienen propósitos. Dios tiene un propósito cuando tú estás sufriendo. Y vamos a seguir. Este pueblo de Dios fue sometido a sufrimientos para probarlo. De humillación en humillación, 40 años. Una vez más, ¿quién sometió a este pueblo a sufrimiento? Dios mismo. Ahora recordemos esa cifra se repite mucho en toda la Biblia. Por 40 días y por 40 noches Dios hizo llover sobre la tierra, vino el diluvio. ¿Y qué pasó después? Bueno, un nuevo inicio de la humanidad. Por 40 años Dios preparó a Moisés y luego le permitió o lo envió a liberar al pueblo de Egipto. Por 40 días y por 40 noches tuvo Moisés en ayuno y luego recibió las tablas de los mandamientos de Dios. Por 40 días estuvo el Señor Jesucristo en su desierto, allí ayunando, antes de comenzar su ministerio terrenal. Por 40 años estuvo Dios probando, preparando su pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios sometió a su pueblo a sufrimiento? Y quiero insistir, para probarlo, a fin de saber lo que había en su corazón. ¿Tú escuchaste eso, hermano? A fin de saber lo que había en su corazón, para purificarlos y saber si guardarían sus mandamientos, para que crecieran en obediencia, en fe y en dependencia de Él. Observen, mis amados hermanos, cuál era el motivo que Dios le dio para someter a este pueblo a sufrimiento. Probar su corazón, a ver qué había en ello. No hay nada que pruebe más nuestros corazones que cuando estamos sufriendo, cuando estamos en pruebas muy fuertes. Pero aquí hay un detalle, amados hermanos, porque debo continuar, que no debemos pasar por alto en esta historia del pueblo de Israel al punto de entrar a la tierra de Canaán. Sabemos que en el desierto no hay arena, sabemos que en el desierto lo que hay es sequía, guasábaras, víboras, iguanas, escorpiones. No hay alimento, no hay vegetación alguna, no hay agua. Y nuestro buen Dios por 40 años le dio de comer, le dio de beber. De hecho, sus sandalias, sus ropas no se dañaron.
Es decir, mis amados hermanos, que si bien es cierto, Dios sometió a este pueblo a pruebas indecibles, pero también es cierto que durante esas pruebas también el Señor lo sostuvo. Hermanos, Dios permite o causa nuestros sufrimientos, pero nuestro buen Dios es fiel. Nunca nos va a abandonar en medio de la prueba. ¿O no es cierto? Tú de seguro has pasado muchas pruebas como creyente y de seguro tú has visto a Dios sosteniéndote en cada instante. Sus promesas son ciertas. Él es fiel para cumplir. Así que Job tuvo su desierto, el pueblo de Israel también tuvo su desierto, Abraham tuvo su desierto camino a la tierra prometida, sufrió hambre, persecución, guerras. David tuvo su desierto después de su terrible pecado con Betsabé. David fue muy disciplinado por Dios. La sangre nunca faltó en su casa. Recordemos que su hija fue violada por su hermano y su otro hermano mató al violador. Y su propio hijo Absalón poseyó sus concubinas y lo persiguió para matarlo y así sucederlo en el trono. Salomón también tuvo su desierto. Vemos parte de su vida en Eclesiastés, llegando a la terrible conclusión que debajo del sol todo es vanidad, vacío y carente de sentido. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros vamos a tener también el desierto, así como cada hombre que vemos en la historia bíblica. Pero hay algo cierto en esto, hermano, que no podemos perder de vista. Cada una de esas pruebas a las que Dios nos somete, a las que Dios somete a cada uno de sus hijos, en cada una de ellas, al final, sus hijos salen beneficiados y Él es glorificado. No hay prueba, hermano, a la cual Dios te someta o a la que Dios te permita que tú estés, ese sufrimiento, esa prueba, tiene un propósito, hacerte bien y la gloria de su nombre. Recordemos la historia de Pablo, o parte de ella, una historia que él la quiere dar como testimonio en el contexto de la consolación. Segunda de Corintios capítulo 1. En los versículos 3 al 4 de esa segunda carta, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, Pablo comienza dando por hecho de que somos atribulados y consolados en todo, por Dios mismo. Noten la combinación. Somos atribulados, pero también somos consolados. Y en el versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 1, me gustaría que ustedes en un momento dado revisen también, el apóstol asegura lo siguiente, que los sufrimientos de Cristo son nuestros y lo son, escuchen bien, en abundancia. Esto es, todo cristiano va a sufrir. Todo cristiano va a sufrir y eso es algo inevitable. Si tú eres creyente, vas a sufrir porque los sufrimientos de Cristo son nuestros y son en abundancia. Ahora, Pablo no solo esboza, no solamente da la teoría, sino que él presenta un testimonio personal de su sufrimiento junto a su compañero de viaje Timoteo. A partir del versículo 8 de 2 de Corintios capítulo 1, escuchen lo que dice Pablo. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá, escuchen bien, de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, y sigo leyendo el versículo 9, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Noten, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo llega a una conclusión que nosotros debiéramos siempre llegar a la misma. A esa misma conclusión. Él llega a una conclusión del porqué de sus sufrimientos. Y hermano, como decimos aquí en República Dominicana, cuando pasa eso, ya tenemos la mitad del pleito ganado. Si nosotros en cada momento podemos discernir claramente el por qué estamos sufriendo, tenemos la mitad del pleito ganado. Dice Pablo,
Estoy sufriendo a fin de que no, estamos sufriendo Timoteo y yo a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, a fin de que tuviéramos cero autoconfianza, sino, y aquí está la fe, confiáramos en Dios que resucita a los muertos. Es decir, fuimos sometidos a sufrimiento para que nuestra fe crezca y Dios sea glorificado. Hermanos, Dios en su soberanía dejó a Pablo y a Timoteo llegar a los extremos de sus fuerzas. Fueran abrumados sobremanera. De hecho, él dice, el apóstol Pablo, que el abrumamiento, el sentimiento de sufrimiento que estaban ellos experimentando, estaba más allá de su fuerza, ellos no podían tolerarlo. Hasta aquí llegamos. Y eso quitó toda esperanza en sí mismo de preservar la vida, hasta el punto que para ellos ya la muerte era inminente. Y una vez más, insisto, ¿por qué Dios dejó que Pablo y Timoteo sufrieran hasta ese punto? Versículo 9, la parte B, para que no confiaran en ellos mismos. Hermanos, lo primero que viene a nuestra mente, en nuestro ser, con un corazón engañoso, es que cuando estamos afrontando dificultades, queremos resolverlas con nuestras propias fuerzas. Pablo, Timoteo. Ustedes saben quiénes son Pablo y Timoteo. Las Escrituras les pueden decir mucho, nos dicen mucho de ellos dos. Estas dos personas estaban ya decididos a que iban a morir. Dios los sometió allí para que no confiaran en ellos mismos, sino en Dios, que tiene el poder de resucitar a los muertos. ¡Wow! Estas pruebas de Pablo y Timoteo, hermanos, incrementó su fe, incrementó su dependencia en Dios. Note lo que dice el versículo 10. Él dice, el cual, Dios, nos libró y nos libra. Y ahora escuchen. Y en quien esperamos, ahí está la fe, que aún nos librará de tan grande muerte. Dios utiliza las pruebas para su gloria. Versículo 10. Y para el bien de los que sufren. Hermanos, que el justo es por la fe que vivirá. Y mientras más gigantesca esa fe, más seguridad al caminar, más tranquilidad en el corazón, más convicción y certeza hay en tu vida junto a Cristo. Ahora escuchen con atención, mi amado hermano, mis amados hermanos. A medida que crece tu fe, los sufrimientos serán más fuertes y más frecuentes. Voy a repetir esto porque pudiese parecer algo muy extraño. A medida que crece tu fe, los sufrimientos serán más frecuentes y más fuertes. ¿Recuerdan a Abraham, el padre de la fe? Su fe fue probada con la orden de sacrificar a su propio hijo. Hermano, ¿tú te puedes imaginar la magnitud del sufrimiento de este padre que tiene que sacrificar a su hijo? Bueno, yo no sé, pero solamente al pensar en eso, mi corazón se comprime, se exprime. Realmente debió ser una sensación muy fuerte. Pero Dios estaba probando la fe del padre de la fe. Job, un hombre cuya integridad y fe Dios la pone como ejemplo. Y una vez más, nadie que yo conozca y o haya leído ha sufrido, nadie de los iguales ha sufrido como sufrió Job. En el mismo tiempo sus 10 hijos murieron. Perdió al mismo tiempo todos sus bienes. Perdió su salud. Y como si esto fuera poco, tenía la situación de su misma esposa que le dijo en un momento dado, maldice a tu Dios y muérete. Mis amados hermanos, mientras mayor es la fe, mayor será el sufrimiento. Como dice Matthew Henry, una fe grande debe esperar pruebas severas. Pero ahora escuchen, mis amados hermanos, aún con mayor atención. Solo los que son dignos de sufrir por el nombre del Señor Jesucristo son los que sufren por el nombre del Señor Jesucristo. Así es, cuando sufrimos, amados hermanos, es porque Dios nos encuentra dignos para sufrir por su nombre.
Cuando sufrimos es porque Dios nos encuentra digno para sufrir por su nombre. Lucas dice en Hechos capítulo 5, y nosotros recordamos esa historia, cuando Pedro y otros apóstoles fueron llevados ante el concilio por andar predicando a Cristo, por andar predicando el evangelio, fueron interrogados y azotados. Recordemos que allí el azote eran por lo menos 39, hasta el máximo de 39 azotes, porque ya 40 lo mataba. Y luego que lo dejaron libres, nosotros recordamos cuál fue su reacción en Hechos capítulo 5, versículo 41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio como regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su Señor, por su nombre. Hermanos, wow. Se regocijaban por haber sido considerados dignos de sufrir por Cristo. Y ahora escuchen con mucha atención, con mucho más atención, hermano. El acto de amor de parte del Señor Jesucristo es concedernos el privilegio de tener fe y sufrir por Él. O sea, el sufrimiento es un acto de amor. Filipenses capítulo 1, versículo 29, es lo que es lo que Pablo le dice a los hermanos de Filipos. Escuchen lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido, escuchen ahora, por amor de Cristo, que no solo creer en Él, sino también sufrir en Él. Claro que la parte delante es mucho más elegante y mucho más bonita y le apetece a uno más a escucharla y que así sea. Por amor a Cristo, por el amor de Cristo se nos concede el creer. Qué bonito. Pero también se nos concede el sufrir. De hecho, eso era lo que Pablo tenía como anhelo, sufrir por el nombre de Cristo. Ahora bien, combinando las dos cosas, solo los dignos se les permite, se les concede sufrir por el nombre de Cristo. Y solo por amor es que se nos concede ese privilegio, así como se nos concede la fe. Así que, mis amados hermanos, hijos de Dios, cuando estemos en medio de las pruebas, regocijémonos. Y regocijémonos grandemente en el Señor. Glorifiquemos a Dios, glorifiquemos su nombre. ¿Sabe por qué? Porque nos ha encontrado, amados hermanos, digno para sufrir por su nombre. Digno para sufrir por su nombre. Amados hermanos, la vida del creyente es una de sufrimiento. La vida del creyente es una de pruebas. La vida del creyente es para santificación, es para purificación. La escoria que produce el pecado y que mancha el alma no podrá ser quitada si no es con el cincel de Dios. Y ese cincel muchas veces son los sufrimientos. Eso produce dolor. Como bien ha dicho alguien, el dolor duele. Sufrir duele. Pero así como el oro es sometido al fuego para que tenga mayor fulgor, así lo es el creyente cuando es sometido a sufrimiento. Nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y para ser formado a la imagen de Cristo es necesario sufrir. Job dice una vez más, en medio de su sufrimiento, en el capítulo 23, versículo 10, pero él, refiriéndose a Dios, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera que es aún mucho más llano. Sin embargo, Él, Dios, sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. El oro, la escoria, se queda en el fuego. Las manchas del pecado nuestra se va a quitar y se quita a través del sufrimiento. El profeta Zacarías, hablando de la purificación de Israel por parte de Dios, dice en el capítulo 13, a partir del versículo 8, escuchen, dice, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor,
que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y ahora escuchen, y meteré la tercera parte en el fuego, está hablando de Israel, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. La misma idea, los mismos resultados. Sufrimiento, gloria a Dios, bien para nuestras almas, incrementando nuestra fe. Hermanos, sufres y vas a sufrir, como ha dicho un hombre de Dios. Ese sufrimiento es porque así Dios lo ha planificado para ti. Y lo ha planificado para tu bien y para su gloria. No hay nada que acontezca en tu vida que escape al control de Dios. Y no hay nada que suceda en tu vida que, acorde a lo que vemos en Romanos 8:28, no sea para tu bien. De hecho, esa es la única forma para que se cumpla lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Que los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien según el propósito de su llamado. Escucha por favor, hermano. Dios soberanamente te escogió, Dios soberanamente te llamó, te salvó y el propósito es formarte a la imagen de Cristo. Y es por medio de las pruebas, por medio de muchas pruebas difíciles que Dios te irá formando a la imagen de Cristo. Así que cuando esté en medio de las pruebas, nunca olvide que es necesario para tu crecimiento espiritual, siempre va a ser para tu bien, amado hermano. Ahora bien, el conocer, el estar convencido de estas cosas, el tener fe en esas promesas de nuestro buen Dios, debe capacitarnos para experimentar gozo en medio de las pruebas. El conocer que sufrimos, que vamos a sufrir, y las razones es para nuestro bien y para la gloria de Dios, eso debe entonces capacitarnos para experimentar gozo en medio del sufrimiento, que es lo mismo para nosotros sufrir y saber sufrir. Y sé, mis amados hermanos, que eso que acabo de decir puede parecer contraproducente. Pero recuerden lo que dice Santiago, el medio hermano de Cristo, en el capítulo 1 a partir del versículo 2. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfecto y completo sin que os falte nada. ¿Pueden ver, mis amados hermanos, el resultado de las pruebas? Llevarnos a ser perfectos, completos, maduros, sin que nos falte nada, incrementar nuestra fe y nuestra dependencia de Dios, adueñarnos de ese Cristo, como dice Pablo, yo solo quizá no puedo hacer nada, ahora yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso el preámbulo es, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Hermano, cuando tú estás consciente de que Cristo está contigo y de que ese sufrimiento no es en vano y que es para bien, tú vas a aprender a sufrir bien y vas a ver que el resultado va a ser tal como dicen las Escrituras. Tú vas a glorificar a Dios en medio del sufrimiento y tu fe va a ser incrementada, va a ser una fe mucho más afirmada, mucho más reafirmada. Hemos caminado por varios textos de las Escrituras, hemos expuesto evidencias bíblicas, unas cuantas de ellas, muy poquitas. La Biblia entera podemos encontrar muchas más. Y creo que ahora sí podemos dar una respuesta a la pregunta con la cual iniciamos. Hermanos, ¿por qué los hijos de Dios sufren o por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué permite Dios que sufran sus hijos? Respuesta. Dios permite que sus hijos sufran para su propio bien y el bien de la iglesia de Cristo. Estos sufrimientos producen crecimiento espiritual que tiene el fruto del gozo, el fruto de la consolación y el fruto de la conformidad a la imagen de Cristo. Y todo esto con el fin de que Dios sea glorificado en sus vidas.
la vida de la iglesia, la vida de cada creyente de la iglesia en conjunto en sufrimiento, y va a sufrir, siempre ha sufrido y sufrirá, siempre va a culminar con la gloria de Dios y el crecimiento espiritual de esa iglesia. Ahora, hermanos, el tiempo se está oyendo y debo terminar. Tenemos la respuesta de por qué. Por lo menos espero en el Señor que tengamos una respuesta más clara, precisa, concisa. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Por su bien, crecimiento de la fe y para la gloria de Dios. Permítame ahora unas reflexiones finales para así concluir. En el tiempo actual no tenemos que esforzarnos muchos para ver que es un tiempo de mucha confusión. Hay una confusión enorme. No está muy claro a nuestro entender el porvenir. Se avisoran tiempos muy difíciles. Ahora, mi amado hermano, para ti y para mí ese tiempo no es incierto. No lo conocemos, pero no es incierto. ¿Y cómo así? Porque tú y yo tenemos que entender a cabalidad que lo que está sucediendo, ni lo que va a suceder en el futuro, está en las manos de nuestro Dios. O sea, tú y yo no tenemos que entender todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder para tener paz. Porque tenemos fe en uno que sí conoce lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Por eso que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No es para todos, sino para aquellos que la heredamos del Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que os doy no es como se le da al mundo. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Hermano, eso es aplicable ahora y es aplicado en todos los tiempos de la iglesia, en todo tiempo del cristianismo, en todo tiempo de fe. Nosotros podemos estar tranquilos porque Dios está en control. Nuestra fe ha sido depositada en aquel que sí conoce todas las cosas. Y eso debe llevar paz a nuestras almas. Nuestro buen Dios es omnipotente, omnisciente, sabe todas las cosas. Tiene poder para hacer sabiamente todo lo que quiere hacer y la sabiduría para hacerlo. Hermanos, descansa en tu identidad como hijo de Dios. Descansa en su amor eterno. Descansa en su promesa de que siempre estará contigo y que te va a proveer todo lo que tú necesitas. Descansa en su paciencia para perdonar y en su misericordia que son nuevas cada día. En el momento de las pruebas recuerda siempre que solo los que son dignos son llamados a sufrir, y eso incluye todos los cristianos. Todos los creyentes se nos ha concedido como muestra de amor el tener fe en Cristo y sufrir por Cristo. Dios es tu refugio y fortaleza. Tú caminas con Él, estás con Cristo en Él. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él es tu auxilio en las prontas tribulaciones. La autoconfianza y la autosuficiencia quedan borradas en el sufrimiento, pero resurge una fe fortalecida y afirmada en un Dios que siempre estará para ti. En la tribulación, que es este tiempo, que ha sido todos los tiempos, hemos tenido tribulaciones todo el tiempo, pero es tiempo aún más ahora de prepararnos como iglesia para el sufrimiento. Es tiempo de que la iglesia aprenda a sufrir y a sufrir bien. Y nunca olvide que sufrir bien es glorificar a Dios en medio de ese sufrimiento. Amados hermanos, y con esto concluyo, el sufrimiento es inevitable, es necesario, es una muestra de amor de Dios para con nosotros y siempre producirá bien a nuestras almas y gloria para su nombre. Hermano amado, aprendamos a sufrir y a sufrir bien, a glorificar a Dios. Y no temas que Dios está contigo. Él causará sufrimiento a tu vida necesario o permitirá, pero nunca te va a abandonar, siempre te va a sostener con la diestra de tu justicia. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo que nos ha permitido en esta amada iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, compartir
parte de tu palabra, esperando que tú la apliques a nuestras almas y que lleve esa paz que tanto necesitamos en tiempos tan difíciles como esto y lo que se avecina. Que la gloria sea la tuya, la que resplandezca siempre en nuestra vida. Rogamos esto en el nombre de Cristo.